Bienvenido todo el mundo a otra conversación ideal. Hoy tenemos un invitado de lujo, Fernando Calderón Gutiérrez. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? De Malinfurio. Muchas gracias por recibirme en tu casa en Buenos Aires para tener esta conversación ideal sobre ciencias sociales, sociedad, política, cultura y arte. Es totalmente un honor. Al contrario, es un gustazo conversar contigo. Voy a admitir que antes, mientras preparaba esta conversación, estaba un poco nervioso, o me puse un poco nervioso, porque al buscar tu nombre, preparar lo que íbamos a hablar, tu carrera es gigante, larguísima. Eh, bueno, usted tiene más de 20 títulos publicados ya, todos de política, cultura, sobre investigaciones que llevaste adelante durante toda tu vida en el campo de las ciencias sociales, junto a colegas de toda Latinoamérica. Para que lo conozcan a Fernando un poco más, es un destacado gestor institucional, habiendo sido el ex secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, un activo participante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y además formas parte de una lista larguísima de instituciones en las que trabajaste y dirigiste como editoriales y universidades en las que has ejercido la docencia también. Cuando preparaba, la conversación, como te digo, estaba un poco nervioso porque, me imagino que al haber escrito una vida completa de ensayos, pensamientos y libros en relación a política, cultura, arte y sociedad, y con especial atención, que es de lo que más me llama la atención a mí, en detectar, diagnosticar o resaltar ideas y obras o aportes tanto epistemológicos como teóricos de pensadores y pensadores que contribuyeron históricamente al desarrollo de las democracias latinoamericanas y a la inclusión de los derechos políticos en las personas. En el momento que me compartiste tu último libro, La herencia, Imaginarios Latinoamericanos, Arte y Política, me dije, Fernando es la persona que me puede ayudar a mejorar mi entendimiento sobre la anatomía de los cambios sociales. ¿Qué factores y agentes intervienen en la anatomía de los cambios sociales? ¿Cuál es el tiempo que ellos tienen? ¿Y qué aspiraciones y qué medidas en relación al éxito, fracaso, incertidumbre, tiempo de cambio trae aparejado? Mira, como decía un viejo amigo mío, la sociedad es un drama y en el corazón de esos dramas viven, se reproducen, producen y se destruyen los movimientos sociales. En el corazón de toda sociedad está el drama humano. Y en el drama humano, en el centro de ese drama, están los actores que construyen ese drama. Ese es un supuesto fundamental, Sí. porque la idea que las sociedades, a la vez de reproducirse, se están transformando. Y eso ha marcado mi formación a lo largo de mi vida, ¿no? Una de las primeras cosas que fue interesante es interrelacionar esta idea de relaciones sociales y actores con la estructura. Normalmente la sociología y el pensamiento, la ciencia social, estaba centrado, en la época que me formé inicialmente en Chile, en la idea de estructuras. El pensamiento cepalino fue fundamental. Luego fue fundamental también las teorías y las interpretaciones de la dependencia, pero todas de carácter estructural. Sí. Entonces ese estructuralismo fue dominante del pensamiento latinoamericano moderno, con una excepción, hasta dos excepciones que son fantásticas, Sí. que podríamos decir que fueron los fundadores de la sociología latinoamericana contemporánea y sistemática. Una, los dos migrantes, Ok. por razones políticas.
Uno era don José Medina Echevarría, un gran pensador republicano español que terminó migrando a México, después a Puerto Rico, después fue a trabajar a la CEPAL en Chile, fundó SILPES en Chile, ayudó a fundar y estructurar el pensamiento de la Flaxo en Chile y después de la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile. Y tuvo una cantidad importante de discípulos, entre otros mi maestro, mi primer maestro de toda la vida, Enzo Faleto, con el cual escribí este libro a medias cuando se murió. Ok. ¿Ya? Don José Medina Echevarría, una de las cosas más fantásticas que hizo cuando llegó a México fue traducir Economía y Sociedad de Max Weber Ok. del alemán Sí. al español, que se tradujo antes que el inglés. El otro personaje interesante es un socialista italiano que fue expulsado de Italia y vino aquí a la Argentina Sí. y que se llamaba Gino Germani, un personaje fascinante que fundó el Instituto de Estudios Sociológicos y la carrera de Sociología en la UBA, y todavía llega su nombre. Ok. Y don José Medina Echevarría era cómplice de Gino Germani. Se llevaba muy bien, Germani le llamaba Sestro. Ok. Y dialogaban con un intelectual norteamericano muy interesante, para mí fascinante, Sí. que se llamaba Ray Mills y que fue profesor en la Universidad de Austin, Ok. donde yo también fui profesor en una época. Y Ray Mills escribió un libro que es fundacional del pensamiento sociológico eh, emancipador, si tú quieres. Se llama La imaginación al poder. Ok. ¿No? Y vincula lo individual con lo colectivo y hace una crítica profunda a la sociología sistémica, particularmente de Parsons en Estados Unidos. Y los tres eran amigos, participaron en muchas aventuras juntos, entre otras, discutir las opciones de desarrollo para Puerto Rico. Ok. Es una historia larga, sí. En el caso de don José Medina Echeverría, cuando llegó a la CEPAL, Previs, que era un señor muy malo, brillante, Sí. lo mandó a que vaya a Bolivia el año 56 y explique qué fue la revolución boliviana. Y escribió el mejor ensayo que se ha hecho sobre la revolución boliviana, don José Medina Echeverría. Y era un genio que, entre otras cosas, decía: el que sociología solo lee, ni sociología sabe. Buenísimo. Lleva al campo también. Ese llevaba al campo, Bajar el conocimiento a la acción, al grupo, a lo colectivo. era muy, muy, muy particular. Ujú. Paradójicamente volvió a España, cuando España se volvió independiente y Chile había entrado a dictadura, Ok. y la nostalgia de la familia y el lazo social de Chile lo llevó a volver a Chile, a morir en Chile, donde está la dictadura todavía ahí. Don Gino Germani, después de ser, escribió un libro, Sociedades en Transición, es un clásico. Don Gino Germani tenía esta visión secularizadora y evolucionista de la historia, viene del socialismo italiano, íntimo amigo de Bobbio, el gran pensador del pensamiento político mundial, eran cuates, y Gino Germani, curiosamente, su teoría evolucionista, que la modernización llevaba a la democracia el año 78, Sí. escribió una tesis para una conferencia de Claxo, que se inicia la discusión ahí en esa conferencia sobre la democracia en América Latina, patrocinada sobre todo por mi amigo Francisco Delitzsch. Ok. Y ahí Germani ya saca un artículo, ¿cómo te podría decir? Shakespeareano. Porque la tesis de él invierte Sí. su tesis anterior y dice:
la modernización y la secularización está llevando al totalitarismo. El futuro de la humanidad es el totalitarismo. Tenemos que tener conciencia de esto para pelear en la democracia. Y ese texto fue fundacional. Bueno, en el 78 justo se estaba dando también toda la revolución de la crisis del petróleo y varios movimientos políticos que desembocaron en un neoliberalismo. Sí, pero en ese entonces, el 78, se iniciaba la transición a la democracia, ¿no? Esto es lo importante. Ahora, curiosamente, coloque ese texto tan fuerte. Después los sacamos en Claxo 2 tomos sobre esa discusión, estaban, porque él ese entonces era profesor en Harvard, tenía la cátedra latinoamericana y la dirección del Instituto de Estudios Latinoamericanos en Harvard. Había muerto, y entonces sus amigos, entre otros los italianos, pero también los norteamericanos y Claxo, hicieron estos 2 tomos en honor a él para discutir su texto. Sí. Y había intelectuales de todas partes discutiendo ese texto. Bueno, creo que también parte de la anatomía de los cambios sociales tiene que ver con lo poco determinado, como vemos hoy el mundo a través de la digitalización y tecnología, de los cambios y las discusiones también. Porque como decís, sacamos 2 tomos de libros sobre una tesis, sobre un ensayo, que son discusiones finalmente. Así es. Lugares para poder imaginar nuevos posibles. Así es. Imaginar acciones empoderadoras. Así es. Creo también eso es lo que me gusta de la anatomía y de la forma que es fluida también, porque lo leí en el prólogo del libro que de Turing. sí, que compendia todos tus ensayos, que está muy bueno y bueno, que ahora no me acuerdo el nombre, pero creo que Jorge Enexi dice que también vos, es Exeni, vos te enfocás en el cambio, ¿no? Como punto de partida para entender también el cambio de la historicidad. Es que me ha marcado a mí, sí, ¿no? A mí me marcó entender el cambio. ¿Por qué? Porque de niño viví la revolución del 52, bebé, Claro. pero viví la del 52 toda mi vida hasta el golpe del general Barrientos el 64. Vine a la Argentina el 67 a conocer a Vicente Fatone, porque estudiaba, había leído su libro Existencialismo es un humanismo. Sí. Llego a la Facultad de Filosofía a los 17 años y estaba tomado por la policía y el ejército. Esa fue mi primera lección. O sea, las fuerzas tanto civiles como políticas o representación política o militar de poder Exactamente. llegaban a tu existencia. Vos las, sin permisos, arribaban. Había que entender qué fue la revolución boliviana para entender las dictaduras. En el caso mío. Y el segundo hecho que me marcó de manera fundamental fue la experiencia chilena, porque yo fui a estudiar a Chile y estudié en Chile. En la época de Allende. En la época de Allende, de Frei y de Allende, y me tocó el golpe de Estado y la dictadura. Entonces, la experiencia chilena y la experiencia boliviana fueron 2 cosas que me marcaron. Lo mismo más adelante la experiencia, la transición a la democracia a la Argentina. Yo nunca he visto a Buenos Aires más feliz que la noche que asumió Alfonsín. Yo era secretario ejecutivo de Claxo, recién nombrado, y me invitaron al Teatro Colón. Me salí del Teatro Colón y me fui a la calle, porque la gente bailaba en la calle, bailaba tango, se abrazaba. Primera y única vez que yo vi, cuando gana el campeonato de Encina, he visto carnaval en Buenos Aires. Es cuando gana la Argentina un campeonato mundial o con la democracia. Era la alegría, era la libertad que la gente bailaba. Entonces, claro, entre los autores y la experiencia de vida, ¿cierto? Uno se forma. Y la otra experiencia de vida importante fue Francia. Viví en Francia, trabajé con 2 maestros que me marcaron la vida. Uno era Alain Touraine, un sociólogo francés maravilloso, y mi amigo de la vida, que es Manuel Castells, que fue profesor mío y que después terminamos escribiendo libros y somos amigos hace 50 y tantos años. Perfecto.
y hemos trabajado y hemos tenido muchas experiencias en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, eso fue una cosa que me marcó. Después Naciones Unidas también me marcó. Haber trabajado en la CEPAL primero y después en varias instituciones de Naciones Unidas fue meterse en el mundo a través de Naciones Unidas. ¿A través de la burocracia o la gestión? No, ¿O cómo? no, a través de políticas de derechos humanos y a partir de dos cosas que fueron muy importantes. Uno es un nuevo pensamiento del desarrollo que se llamó desarrollo humano, aunque instalamos en toda América Latina y en buena parte del mundo. Cuando decís instalamos, Lo colocamos como problema, como reflexión, como experiencias diferentes. ¿eran currículas universitarias colegiales o Todo, en todo. literatura? En todo. En todo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo argentino. Dale, ejemplo. En Argentina publicamos un informe, se llama Democracia y Desarrollo, con Liliana de Risi y Portantiero. Era ministro de Economía, hasta me acordar el nombre, y presentamos los resultados de los estudios. Y después esos textos, el ministro de Educación de ese entonces, que también era amigo, que había trabajado en la UNESCO, tradujo y publicó los informes como libros para los niños estudiantes, jóvenes estudiantes de los colegios públicos obligatorios en el país. Entonces fue una cosa muy impactante. En Bolivia hicimos 10 informes de desarrollo humano y me tocó viajar con los informes de desarrollo humano por todo el mundo. Y ahí recibí también una influencia central de dos grandes maestros que complementaron y me dieron una visión distinta del mundo de la que había recibido, que era esencialmente occidental latinoamericanista. Uno era un pakistaní, Mahbub-ul Haq, un economista que había sido compañero y amigo de Previch, y el otro era Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, que fundaron ellos el desarrollo humano. Entonces yo tuve la suerte de trabajar con ambos durante 20 años, no es que miraba todos los días, pero con participé en un libro en torno a su pensamiento con él, y con Mahbub-ul Haq muchas cosas. Con Mahbub-ul Haq vino a Bolivia, trabajó, quería conocer el Alto, quería conocer cómo era la gente del Alto, y descubrió en el Alto lo mismo que había descubierto en Corea del Sur cuando programó su estrategia de desarrollo en los años 50. Y dijo, he descubierto en el Alto lo mismo que descubrí en los 50 en Corea del Sur. ¿Qué era? Las habilidades de las personas para trabajar, para comportarse, por la honradez. El futuro de Bolivia está en el Alto, no está en sus riquezas naturales. Y les dijo en una conferencia, obviamente nadie les dio pelota. Por otro, Amartya Sen viene de una historia fascinante, te recomiendo su biografía. Es un hombre cosmopolita. Y Amartya Sen y Mahbub-ul Haq estudiaron en Cambridge. Y bueno, yo lo vi alguna vez en Cambridge. Amartya Sen era un personaje muy especial, y que además su maestro, uno de sus maestros, pero el más importante, fue el mejor amigo de Gramsci, que vivió de Italia a Cambridge y mantenía a Gramsci en la cárcel. A Scarlett, ¿no? Y eso era un personaje fascinante y era un filósofo de la economía, para ponerle un nombre. Y en ese mundo, en ese entonces, Cambridge era un núcleo de pensamiento y renovación del pensamiento a escala mundial brutal, ¿no? Filosófico, económico e histórico, sobre todo esos tres campos. Ahí estaba Hobsbawm también, en esa Victoria. o estaban, para pasar a cosas más interesantes que esos pinches intelectuales, estaban los hijos de los Marajás de Kerala. No sé, Los hijos de los Marajás de Kerala, Marajás son reyes, del estado de Kerala de la India, se hicieron comunistas en Cambridge. Quilombo familiar. Y volvieron a Kerala y tomaron el poder.
y fundaron el Estado más progresista y equitativo de la India, que dura hasta ahora, Sí. ¿cierto? Y quitaron las propiedades a sus familiares, las volvieron públicas y solo y museos y reciben, las familias reciben ingresos de lo que les entra de los museos, pero se acabó las jerarquías. Lo voy a buscar sí o sí en la India. muy interesante. Amartya Sen Sí. era, tuvo como padrino de bautizo a Tagore, Ok. y su familia estaba vinculada al pensamiento de Gandhi. Entonces, todos esos hilos tejidos. Y cuando yo fui a la India a dar clases, que me invitaron a Kerala, ¿qué crees que me sorprendió más? Los jóvenes de la India. ¿Sabes qué leían y estudiaban de América Latina? Economía no, sociología no, ciencia política no. Realismo mágico. Eran expertos. Sí. Me dieron en la cátedra, solo preguntaban, estuve un mes, un poquito más, preguntaban sobre el realismo mágico. Sabían todo, tenían doctorados en realismo mágico, sabían Tremendo. que yo. Tremendo. Les interesaba más eso. Sí. Bueno, esto me lleva a preguntar exactamente eso, porque venimos hablando de las políticas, de los intelectuales y también de esas grandes instituciones que son aglomerados burocráticos que tienen el poder para poder imprimir, llevar adelante investigaciones, pero una de las preguntas y pensamientos que tengo todo el tiempo es cómo eso se lleva a imprimir también en la sociedad, digamos, en aquellos lugares más marginales, en aquellas personas que no forman parte de los diálogos. Entonces, en mi visión creo que también es el arte, tanto el realismo mágico, el arte, la literatura, la pintura, en forma de exhibiciones, en forma de cine, en la forma de producciones más de entretenimiento, cómo la cultura artística influye o informa estos cambios, siendo la cultura y el arte un campo fértil para el desarrollo de ideas, amplificarlas y que no estén dependientes de burocracias provenientes por lo general de los márgenes. Sí, bueno, ¿Cómo es esa transformación? el libro que escribimos con Falento, ¿no? Exacto. Y empezó literalmente una conversación en un bar en Ñuñoa, en Santiago de Chile. Ok. Yo había escrito un libro con un cuate de la vida que se llama Javier Sanginés, deberías entrevistarlo a él. Ok, está en Buenos Aires. No, vive en Estados Unidos, en Minnesota, ahora está por jubilar, Sí. pero escribimos un libro sobre las 10 principales obras de arte que se habían hecho en Bolivia, Sí. desde el 52 hasta que terminamos el libro en el 90 y tantos. Sí. Y se llamaba El gato que ladra. Ok. Y nuestra tesis era que América Latina tenía ojos de gato, nariz de gato, intestinos de gato, mirada de gato, lo tocabas y te ladraba. Ok. Eso es América Latina. Entonces no sirve la racionalidad para comprender la realidad. Es importante recurrir para comprender mejor la realidad al arte. Y el arte en América Latina fue fundador del pensamiento emancipador durante todo el siglo XX, prácticamente en todos los países. Uno de los hechos más fascinantes, Sí. que a vos te tocan directamente, y prueba empírica de que ganó, es Rodó. Ok. Rodó es un uruguayo que escribió un libro que se llama El Ángel, y está inspirado en La Tormenta de Shakespeare. Y la figura central Sí. es Callaghan, que es el dominio, el poder, el imperio norteamericano y su cultura. En realidad está diciendo la cultura del imperio, del egoísmo, de la miseria, etcétera, etcétera, está instalado en la mentalidad, en la cultura. No es una cosa económica ni política, es una cosa cultural. Natural, 100%. Y por otro lado, el ángel liberador Ujú. es el maestro Prometeo, que le da clases a sus estudiantes, la última clase de cómo ser un ángel de bien, es decir, un espiritualismo
modernista, emancipatorio, no solamente de América Latina, sino del mundo. Eso es retomado. Me encantó. Ese pensamiento ha sido retomado a lo largo de todo el siglo. Es fundamental cómo el Ángel de Rodó viaja. Sí. Hay un argentino que tienes que conocerse, que es Ugarte, que se volvió loco con el ensayo del Rodó y gastó parte de su fortuna, si no todo, a dar vuelta por toda América Latina difundiendo el Ángel de Rodó. Manuel Ugarte, y ahí sacó su frase, la patria grande. Ese personaje fue central, porque además se hizo en México una comunidad rodosiana que estudiaba el Ángel de Rodó antes de la Revolución, ¿no? Sí. Y esa mentalidad espiritista latinoamericana que Rodó retoma, Sí. del pensamiento y de la poesía de Martí y de Rubén Darío. Entonces, mira, es una cosa fundacional única. Esa es la... Y que se le van aglomerando también otros artistas, poemas, pinturas. Todo. Lo más importante o lo más fuerte que hubo en realidad en América Latina es el muralismo. Antes iba a usar de ejemplo también el muralismo. El muralismo que sale en México y se expande por toda América Latina, ¿no? Y viaja hasta el sur de Chile. Aquí en la Argentina, si no has ido, te sugiero que vayas a verlo y a los que escuchan vayan a verlo. En el Museo del Bicentenario hay una maravillosa pintura en una cueva debajo de la Casa Rosada, Sí. que es un mural erótico que pintó Spilambergo, que pintó Pues podemos ir a ver. que pintó acá esa pintura. La pintura misma es una novela. Y bueno, la pintura muralista tiene esa forma narrativa de novela. Es varios personajes, tiempo fraccionado. Toda la razón del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que como somos sociedades analfabetas, reencontramos nuestra historia en el mural. Alandia Pantoja en Bolivia fue fundamental. Narró la historia del mundo indígena. O Diego de Rivera. Bueno, creo que también la pintura. Este que pinta de acá viene del grupo de Spilambergo. Era un boliviano exilado que fue a estudiar a Tucumán y tenía el mismo grupo. Bueno, esa pintura también, después le sacamos una foto y lo ponemos en el video, pero el muralismo y este tipo de pinturas también me parece que muestran la idea de que el presente no es un espacio temporal y un espacio material estanco, sino que confluyen varias cosas en un mismo monumento. Confluye parte del pasado, los traumas y las ataduras que todavía acarreamos, con las aspiraciones hacia el futuro, el momento presente en el que estamos y también, bueno, todos los actores que forman parte de lo que nos mantiene atados al pasado y de aquellos actores que apuntan hacia el futuro. Eso es. Somos sociedades abigarradas. Decía Brodel y también mi amigo René Zabaleta Mercado. Somos sociedades abigarradas. Es decir, tenemos múltiples identidades culturales. Múltiples. Indio, afro, euro, judío, árabe, americanos. Sí. Pero estas identidades están entretejidas a lo largo del tiempo y del espacio, porque están mutando permanentemente. En quechua se dice sociedades chencosas. Chenco quiere decir en mezcla. Sí. Entonces son sociedades mezcladas con pintimento. Pintimento es este acto de la pintura, que se acabó la pintura, pintas sobre la pintura que se acabó. Pasan años y aparece y renace la pintura vieja. Eso se llama pintimento. Y eso pasa en la historia latinoamericana. Pensamos que algo se ha acabado, pero no todo lo que se acaba se termina. Bueno, me gusta, porque también lo que acaba, un poco como la naturaleza, cuando una flor acaba, deja algo que empieza a nacer y continúa. Claro. Como un constante metabolización de la sociedad, de los problemas y complejidades que va atravesando.
Esta misma tensión que veníamos hablando de la cultura, con sus narrativas innovadoras punzantes, y el resto de la sociedad, trabajadora, intelectual, civiles, de familia, que está, digamos, pasivamente resistiendo la marginalización o los estragos del sistema. O sea, aquellos que no forman parte activa de pensar la complejidad, los que no leen tus libros, por ejemplo, o que no vienen a mis exhibiciones. ¿Cómo forman parte del diálogo constante y crítico? ¿Cómo? Porque es al revés. Sí. Sin ellos no habríamos nosotros. No, sin duda. Sí. Entonces lo importante es, usando una metáfora muy usada por un colega, son olas chocando contra arrecifes. Es el movimiento social de los marginales, de los pobres, de los excluidos, de las mujeres, de los lo que quieras, ¿cierto? Que chocan contra el poder y no pasa nada, van chocando las olas, pero al final terminan cambiando. Y muchas veces se institucionaliza y nace nuevo tipo de poder. Sí. Y las olas vuelven. Por eso te digo yo que las sociedades, a la vez de cambiar, se reproducen, ¿no? Entonces, es imposible entender a Allende, que me tocó vivir, o es imposible entender la revolución boliviana sin los mineros, o es imposible entender el reformismo argentino sin la clase obrera. Porque ahí es donde condensan los poderes, los sufrimientos, las tensiones, los imaginarios. Exactamente. Y la creatividad. Y la creatividad. ¿Qué, No. ¿Qué ha reemplazado al mundo minero boliviano? Nada. Es el mundo creativo, asociado, entre otras cosas, al arte. ¿Cómo puedes entender que el secretario de Cultura de la Federación de Mineros de Bolivia durante décadas sea un anarquista argentino, Liber Forti, que salió exilado hacia Bolivia Sí. y se instaló y formó un grupo de teatro que se llamaba Nuevos Horizontes y hacían las obras de teatro de punta de la humanidad Sí. con su grupo anarquista que eran latinoamericanos de todas partes y iban por las minas, solo a las minas, o sea, alguna vez a las universidades, y el Liber me decía, en las minas entienden mucho mejor a Sartre que en las universidades. Sí, sí, sí. Entonces, dialogaban con los mineros. Lo mismo hacía, no es una chilena y unos chilenos que dejaron la escuela de teatro y la universidad la compañía de teatro de la Universidad de Chile y se fueron a vivir a Bolivia, a comunidades indígenas y hacían con ellos teatro y museos, la del tejido que te he mostrado. Sí, sí, sí. Redescubrieron cómo se tejía hace 200 años atrás y Sí. les devolvieron cómo tejían hace 200 años los que habían perdido la calidad del tejido y hoy día recuperan y producen lo mismo. Y Verónica sigue viviendo en una comunidad en el norte de Potosí. Tremendo. Entonces, es el arte, es esa comunidad y las historias de Verónica se deseda contando sus historias de teatro o contando cómo las comunidades en las fiestas un día hizo un experimento loco en una comunidad de miserables, Sí. en el altiplano. Se le ocurrió, se entró a su cuartito y sacó una radio y puso Mozart. Y toda la comunidad vino a escuchar y toda la comunidad se puso a llorar. Tremendo. Por eso te digo, entonces, entre arte, política, sociedad, hay un imaginario que se va construyendo y reconstruyendo a lo largo del tiempo, pero a su vez, ¿cierto?, se tiene que renovar. Y eso tiene efectos, porque esa construcción de imaginarios tiene efectos sobre la vida de las personas. Y ahí la Argentina es maravilloso. Aquí el capital cultural que tiene la Argentina y particularmente Buenos Aires es una locura. ¿Cómo puede ser que como crítica más importante a la forma de vida actual que tenemos, sobre lo cual no quiero hablar, se utilice Shakespeare?
Y este año hemos visto tú y yo 3, 4 obras de Shakespeare sí. con teatros llenos. La Tempestad, No, una que locura. escribió Rodó hace más de 100 años, se va Sí. acá como ballet. Bueno, ahora Macbeth, he ido a ver Macbeth el domingo de Verdi. Las brujas de Macbeth no las he visto ni en Europa. no, yo ya vi como 12 veces Shakespeare y 8 de ellas fueron en Argentina y fueron siempre las mejores. Claro, por eso. No, el capital cultural de Argentina es sin duda muy bueno, pero también un poco, retomando la palabra que vos dijiste varias veces, que reproduce. Claro. El continuar reproduciendo, el continuar, siempre lo pienso como en naturaleza, ¿no? En el momento en que un árbol se sigue reproduciendo generación a generación, se va haciendo más fuerte. Tiene un tronco más grande, ramas más extensas. Ahí me parece que hay un montón de evidencia de cómo la sociedad es algo también cambiante y orgánico. Orgánico en el sentido que se sigue autorreproduciendo, nutriendo, mejorando, naciendo, pariendo nuevas cosas y a la misma vez, por momentos, automutilándose también. Hoy en día vivimos y no solo por política o por mercado, sino la sociedad también se automutila hoy en día en algunos aspectos. Por ejemplo, todo el tema de las redes sociales y este tipo de cosas. Entonces hay una energía, a mí me parece que el arte o ese plano que, según lo que entiendo, propone Rodó, también un plano un poco más espiritual, trascendental, que tiene que ver con una unión de lo individual con el todo. Ese espacio también nos informa en el sentido de que somos más de lo que somos individualmente en los movimientos, uno en su casa, uno en su relación, uno en su propio estudio, su propio casa. Pasando un momento monádico Hoy estamos pasando un momento de individualismo, de autoencerrarte. de autoencerrarse a niveles estratosféricos. Ya hoy en día, bueno, hay muchos ejemplos a través de dispositivos, no hace falta que los nombre, pero la espiritualidad, ya voy a mencionar una palabra que va a traer mucha controversia y quizás se entienda mal, pero estoy trabajando hace varios años, pero ahora estoy imprimiéndolos en una revista que tiene que ver con la religiosidad, pero una nueva religiosidad espiritual, no de las grandes, voy a decir, cadenas como digamos hinduismo, catolicismo, cristianismo, judaísmo, vedismo, shintoísmo, sino una religiosidad espiritual propia de cada uno, con las propias normas éticas a medida para cada uno, para volver a recuperar nuestra forma de relacionarnos con la otredad, con la naturaleza y con el paso del tiempo, con la evolución de lo social, de lo orgánico o de lo natural de la sociedad con el tiempo, para ir hacia un lugar más fértil, más amigable, más inclusivo, más consciente. Muy lindo lo que dices, es interesante, es una cosa que le está tocando a tu generación, Sin duda. ¿no? Hay una frase que dice, el mundo es todo y todo es diversidad. Hay un pensador francés, amigo, conocido, lo invité a Bolivia, que se llama Morán, ¿no? Y Morán tiene esta teoría del pensamiento ecologizado de Morán y tiene una vida interesante. Pero también en el pensamiento de los pueblos originarios hay esas tesis. Sí, Y, estoy de acuerdo. y es fascinante, ¿no? Desgraciadamente conocemos todavía muy poco de ese pensamiento y de esa historia originaria, ¿no? Hasta el lenguaje es distinto. El pasado en quechua es mucho más importante que el presente y que el futuro, gramaticalmente hablando. Pero tienes razón, ese es uno de los temas de la nueva subjetividad. En esos, no toda la sociedad, pero hay una parte de la sociedad, los jóvenes, Sí. que están repensando, son lo que yo creo son las lucecitas.
porque lo central es de que estamos en un momento al revés. O sea, estos movimientos sociales, incluso que su identidad, su oposición, todo eso se pueden radicalizar y absolutizar Sí. y transformarse en el lado oscuro, ¿no? Y en medio de esa brutal camanchaca que vive la humanidad, empiezan a haber lucecitas. Una de esas lucecitas es esta subjetividad que tiene que ver con revalorizar la naturaleza y la vida. Eso está muy bien. Ojalá que pueda crecer. Ay, los jóvenes están así en todas partes, ¿no? Y además muchas veces vinculados también con las redes. Es un mundo muy complicado, ¿no? La rebelión de Nepal, por ejemplo, que acaba de ver. Interesante, fascinante tratar de entender esa rebelión, ¿no? Eh, Les toca a los jóvenes. Bueno, exacto. Me estás dando el pie para otra pregunta que tenemos que hacer. Y te prometo con esta ya vamos a ir terminando, pero primero quiero mencionar que las lucecitas forman parte de la anatomía de los cambios sociales. Ujú. Hay no una jerarquía de poder, pero sino una jerarquía de sostén entre las generaciones que van dando paso, que hicieron algo sobre la Tierra, que quizás ahora usamos la imagen de la luz o el símbolo de la luz, pero bueno, las generaciones van generando un terreno para que vengan otras generaciones y prendan una fogata, planten algo, que salga un bichito de luz. Digamos, la anatomía es eh, compleja, en partes es asimétrica, en partes es asimétrica, pero bueno, hay una relación entre las luces y los que ya trabajaron para que esas luces se enciendan. Pero es verdad que esas nuevas luces, que somos los jóvenes, que estamos viviendo un momento muy importante para mí, o sea, yo creo que no sé si hubieron en la humanidad grandes momentos, pero hoy en día las velocidades son demasiado vertiginosas, digamos. Los cambios se tornan más vertiginosos. Sin embargo, para traerlo a la parte más positiva de la realidad, estaba pensando en el potencial transformador de las técnicas de hoy en día. Cuando se habla de transformar la realidad, ¿cómo pensás y ves vos la infinidad de herramientas que hay hoy en día, tanto la inteligencia artificial o redes sociales o libros digitales o blogs en internet para acceso de todo el mundo? ¿Dónde radica su fuerza para hacerlos operar dentro de la transformación? Me parece que es innegable que hay una nueva politicidad en ellas, ¿no? Y esto tiene efectos importantísimos sobre la formación o tanto la imposibilidad de formar nuevos actores sociales. Ujú. Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Nosotros usamos en un libro la metáfora de la camanchaca. La camanchaca es una niebla que sale y aparece sin que nadie la espera en los Andes y se mete en las casas, en los pueblos, en las minas, y produce miedo, depresión, confusión, silencio. Hay camanchaca también en Alemania, ¿no ve? Hay camanchaca también en islas españolas, con otros nombres. Y todavía científicamente no se descubre qué quiere decir eso, pero existe esa camanchaca. Y yo creo que hoy día, metafóricamente, la humanidad está viviendo una camanchaca. Ahora hay mucha confusión en todo plano. Sin embargo, en medio de esa camanchaca, de repente ves estas lucecitas. Y me preguntabas tú, ¿qué es esas lucecitas diversas? Porque tienen que ver con el género, tienen que ver con la equidad, tienen que ver con la ética, tienen que ver con el medio ambiente, etc. En suma, para mí y varios otros intelectuales del mundo, tiene que ver con la dignidad. Y es la dignidad humana que se relaciona con la naturaleza y relaciona a los seres humanos entre sí. Y esa dignidad humana está intrínsecamente ligada a las relaciones de poder y a los derechos humanos que todo el tiempo están cambiando.
Entonces, hoy día la redefinición de los horizontes utópicos, Sí, que llamaste bien una nueva politicidad, son las lucecitas que hay en todas partes, pero que se prenden y que se apagan, que se prenden y que se apagan. Ojalá que se logran vertebrar como tejidos. Y en esos tejidos, en estos momentos, tiene una función importante el espacio digital. sí. Puede ayudar a vertebrar los tejidos. Así es. Las rebeliones que hubo en la primera década de este siglo y parte de la segunda en todo el mundo marcan estas rebeliones, pero se apagaron. Hubo en Nueva York, hubo en España, hubo en Egipto, etcétera, etcétera, y se agotaron. Y hoy día vuelven a renacer otra vuelta, ¿me entiendes? Por eso son olas chocando contra arrecifes, Sí. ¿no? Eh, eh, pero claro, lo que se acabó, y esto es difícil decirlo, son los grandes relatos. Esos se extinguieron. Entonces no es que vamos a hacer, eh, 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 no es que vamos a hacer la utopía socialista o la utopía de otro tipo, ¿no? Ya no es posible. Entonces hay que reinventarse, porque uno necesita utopías para caminar. Y por lo tanto es clave reencontrar su... Una es esta que acabas de decir sobre la naturaleza. Es fundamental, ¿no? Y está en todas partes, es universal, porque nos afecta a todos, ¿no? No, y además nosotros somos naturaleza. Y nosotros somos parte de esa O sea, naturaleza. nosotros somos parte de todo el ciclo y de toda la forma. Eh, 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 Hay un libro que empieza diciendo, todo lo que es sólido se desaparece en el aire. ¿Ah? Sí. All that is solid melt into the air. De. De un viejo filósofo alemán que no voy a decir su nombre. Pero bueno, es famosa esa frase, ¿no? Claro. Sí. Eh, sí, también toda esta filosofía sobre la naturaleza es lo mismo que dice Arthur Schopenhauer, de quien Borges era un Seguidor. gran seguidor, o Einstein también, o Claro. Freud también. Yo creo que En Bolivia, Franz Tamayo. Franz Tamayo Es importante sí, que los argentinos... es pintor también, Tamayo. No, es un escritor del siglo XIX, principios del siglo XX, que estudió en Alemania, ¿no? Era Schopenhauer, pero era un boliviano mestizo de madre indígena, de padre hacendado, y escribió un libro fantástico que se está acabando ahora recién, que se llama La Pedagogía Nacional. ¿Ok? Y dice que la modernidad, la luz de la modernidad, está en el espíritu aymara. ¿Quieres saber qué es la luz de la modernidad? Está en el espíritu aymara. Ahí está, ellos son la luz de la humanidad. Ahí ese es su tesis. Y tiene mucha historia. Que Bueno, como decían, justo le preguntaba el otro día, tuve la fortuna de conocer al presidente de la Academia de Historia y le pregunto, ¿hubieron momentos históricos con más espiritualidad que la de este momento? La respuesta fue larga, no la voy a tratar de replicar porque además él sabía un montón más. Pero bueno, tiene que ver con esto. Hay momentos situados históricos que por ciertas condiciones tienen una religiosidad diferente, una espiritualidad diferente. Ahora, ¿qué pasa con la espiritualidad y la posible religiosidad de cualquier tipo? Es que esta forma de percibir la naturaleza y el mundo informa la ética y la dignidad de cada uno. así es. Por eso soy tan eh, pesado con el tema, tipo, o tan demandante con la espiritualidad, la ética o el entendimiento de la naturaleza. Porque casi de una manera inconscientemente, la Biblia lo llama el Espíritu Santo que va aterrizando en, adentro nuestro, casi inconscientemente nuestras acciones o actitudes o formas de brindar afecto cambian hacia un lugar más digno,
más honesto, más real y más esencial también. Qué bien que pienses así. Yo estoy en un momento más bien de retraimiento. Ok. Bueno, me parece bárbaro que pienses así. Ahí está. Necesitas la utopía para caminar. La mía se agotó. Pero me alegra que los jóvenes la reinventen. Y siempre trataré de sumarme. Te sumaste hoy a la conversación ideal, Fernando. Muchísimas gracias por brindarnos un momento en tu espacio, en tu casa. Fue muy hermosa la conversación. No sé si vos querés decirle algo más a la gente. No, está bien, Ya gracias. dijiste un montón. Gracias a todo el mundo, a los que escuchen. Lo tienen a Fernando en Buenos Aires. Voy a dejar su email, su teléfono. Cualquier cosa me preguntan a mí. Adiós.